Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias, Señor, que podemos estar aquí en tu casa, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás obrando siempre. Estás obrando en nosotros, Señor. Estás obrando a través de nosotros. Y gracias, Señor, por la obra que tú hiciste por nosotros en la cruz. Señor, bendice el estudio de tu palabra hoy. Señor, bendice a Pastor Santiago y todo el equipo de Calvary que está ahí participando en el Ironman. Seguro en este momento están sufriendo, están cansados. De pronto algunos están pensando si pueden aguantar más, Señor. Y te pedimos, Señor, en nombre de Jesús, que puedes animar a ellos, puedes ayudar a ellos, que pueden tener fuerza y salud para terminar la carrera. Señor, bendice a cada uno de ellos. Bendice este estudio de tu palabra, Señor. Háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces estamos en el libro de Efesios, capítulo 2. Capítulo 2 del libro de Efesios. Todos tenemos nuestras Biblias. ¿Estamos listos para estudiar la palabra? ¿Sí? Bueno, tengo una pregunta para ustedes para empezar. ¿A quién le gusta escuchar malas noticias? Nadie, ¿no? Bueno, si alguien te dice, hay buenas noticias y hay malas noticias, ¿cuál quieres escuchar primero? ¿Quién quiere escuchar las buenas noticias primero y después las malas? Bueno, algunos de nosotros. ¿Quién quiere escuchar las malas noticias después las buenas noticias? Creo que la mayoría de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces si escuchas buenas noticias, ay, qué bueno, qué chévere, y después malas noticias puedes olvidar de las buenas noticias porque estás desanimado con la mala noticia. Pero cuando hay una mala noticia estás, pero después viene la buena noticia y estás, ok, bueno, vamos bien, ¿cierto? Entonces, muchas veces la mala noticia viene con una buena noticia. Entonces, son conectados. Por ejemplo, tengo malas noticias, no hay nada para comer en la casa. Ay, en serio, ¿qué vamos a comer? Pero hay buenas noticias, tenemos una invitación para salir a comer, ¿cierto? Ya no importa si hay malas noticias, que no hay comida en la casa, porque tenemos una invitación para salir con amigos, comer algo rico. Otro ejemplo, ay, malas noticias, perdí mi trabajo. Eso sí es mala noticia, ¿no? Pero hay una buena noticia. Ya conseguí otro trabajo y es mucho mejor, ¿cierto? Entonces, entienden la idea. Entonces, a veces cuando hay malas noticias, pero también hay buenas noticias, las buenas noticias, después de escuchar las buenas noticias, la mala noticia, bueno, todo bien con la mala noticia porque gracias a la buena noticia ya no tengo que preocupar por la mala noticia. Porque estamos hablando de buenas noticias, malas noticias. Hoy en el capítulo de Efesios, en el capítulo 2 de Efesios, vemos el Evangelio. ¿Quién sabe qué significa la palabra Evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias. Tiene buenas noticias, pero el mensaje del Evangelio es una buena noticia, pero también viene con malas noticias. Pero tenemos las malas noticias y después vienen las buenas noticias y ya no tenemos que preocupar por las malas noticias. Entonces vamos a ver ahora en Efesios 2, son 10 versículos súper llenos. La verdad, en estos 10 versículos podemos hacer 10 mensajes, una prédica de 4, 5, 6 horas, pero no, yo sé que ustedes quieren almorzar, entonces no vamos a hacer eso. Pero vamos a ver en los primeros 3 versículos la mala noticia. Pero después, versículo 4 a 10, vamos a ver la buena noticia del Evangelio. Entonces, bueno, la mala noticia es que tenemos un problema. Tenemos un gran problema. Y es un problema que tenemos por naturaleza. Todos tenemos este problema. ¿Cómo se llama este problema? El pecado. Es el pecado. Las malas noticias son que somos pecadores y por nuestros pecados somos separados de Dios. Pero las buenas noticias son que Dios nos amó y nos perdonó de nuestros pecados y ahora podemos tener una relación con Él. Ya no somos separados de Dios. En la semana pasada, Alex compartió un mensaje del final del capítulo 1 de Efesios y ahí vemos la oración de Pablo para la iglesia. Y uno de los puntos de Alex en la semana pasada era: Dios quiere que sepas quién eres en Cristo. Dios quiere que sepas quién eres en Cristo. Y hoy
vamos a ver eso, vamos a ver quiénes somos en Cristo, pero antes de ver quiénes somos en Cristo, vamos a ver quiénes somos sin Cristo. Entonces, vamos a empezar con la lectura en versículo 1, Efesios 2. Todos tenemos nuestras Biblias, ¿sí? Efesios 2, 1. En cuanto a ustedes, estaban muertos en sus delitos y pecados. Entonces, ahí es muy claro. Sin Cristo no estamos malos, estamos muertos. Estamos muertos espiritualmente. No tenemos vida. Y Pablo está escribiendo ¿a quién? A una iglesia, ¿cierto? Entonces Pablo está hablando con creyentes. Esa es una carta para una iglesia. Nosotros también somos una iglesia y es una carta para nosotros si somos creyentes y creemos en Cristo. Entonces, por eso escribe estaban muertos. No dice ustedes están muertos, pero estaban muertos en el pasado. ¿Pero por qué estaban muertos? Por sus pecados. Isaías 59:2 nos dice, son sus pecados los que han separado de Dios. A causa de esos pecados, Él se alejó y ya no los escuchará. Entonces, por nuestros pecados somos separados de Dios. Y número 1 es, todos somos pecadores y el pecado nos separa de Dios. Entonces, si estamos separados de Dios y no tenemos una relación con Dios, estamos muertos espiritualmente, porque la vida viene de Dios. Y Dios es santo, Dios es perfecto, Dios no tiene errores, no tiene problemas, no tiene pecados. Él es santo y perfecto y nosotros como pecadores no podemos acercarnos a Dios con nuestros pecados. Y el pecado es un problema que todos tenemos. No, de pronto dices, pero yo no tengo mucho pecado como mi vecino o como mi compañero, pero todos tenemos pecado. Eso es lo que dice en Romanos 3:23, porque todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Entonces, es un gran problema que todos tenemos. Y si piensas en los problemas que tenemos, creo que en cada uno de nosotros, en nuestras familias hay problemas, en nuestro país hay problemas. Hablando de Colombia, porque es mi país también. Entonces, en nuestro país, en mi país, en Estados Unidos, hay problemas también. Hay problemas en nuestras familias, en nuestras amistades, en nuestras vidas personales, en nuestra iglesia. Hay problemas. ¿Por qué? Porque hay pecadores. Hay pecado. Hay pecado en este mundo y por eso tenemos muchos problemas. Y entonces, ahí la mala noticia está clara, ¿cierto? Todos somos pecadores y en nuestros pecados estamos muertos. Pero la pregunta es, ¿por qué pecamos? ¿Por qué tenemos este problema con el pecado? ¿Por qué todos tenemos esta lucha con el pecado? Vamos a ver ahora en los siguientes versículos, versículos 2 y 3, vamos a ver que tenemos 3 enemigos que nos llevan al pecado. Tenemos 3 enemigos que nos llevan al pecado. Es el mundo, el diablo y la carne. Vamos a ver esas 3 cosas, empezando en versículo 2. En versículo 2 vamos a ver primero el mundo, en los cuales anduvieron en otro tiempo conforme a la corriente de este mundo. Entonces, ahí vemos el primer enemigo, que es el mundo. Las personas que están muertos en su pecado siguen a todos los demás en el mundo. ¿Por qué? Porque no conocen a Jesús. Jesús es nuestro ejemplo. Nosotros seguimos a Jesús. Pero las personas que no conocen a Jesús no tienen este ejemplo y están siguiendo la cultura y lo que dice Netflix y lo que dice Instagram y lo que dice lo que dicen todo el mundo, que no tienen la convicción del Espíritu Santo. Pero entonces el mundo está predicando un mensaje y no es el mensaje de la Biblia, no es el mensaje de la gracia del Señor. Entonces, ¿qué es el mensaje que predica el mundo? Bueno, lo que se siente bien, lo que te hace feliz, dale, hazlo con todo, ¿cierto? Eso es lo que dicen todo el mundo. Si no conocen a Cristo, el propósito de la vida es ser feliz y tener muchas cosas, tener mucha plata, tener mucha influencia, mucho poder. Así es la mentalidad del mundo, porque no tienen un propósito eterno. Entonces, las cosas que son normales para el mundo son las cosas que son contrarias
a lo que la palabra de Dios nos enseña. 1 de Juan 2, 15 a 17 dice: no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo está pasando y sus deseos. Entonces ahí está claro, ahí vemos las cosas del mundo. Son deseos. Todos viven por sus deseos. No viven por convicción, no viven por la palabra de Dios. Viven por sus deseos y su propia identidad, su propia reputación, poder, influencia. Pero dice, el mundo está pasando y sus deseos. Entonces, y el mundo nos enseña, si lo deseas, deberías tenerlo. Porque el mundo no tiene la esperanza del cielo. Y es por eso que están enfocados, centrados en las cosas aquí en este mundo, porque es todo lo que tienen. Voy a cambiar a eso. Entonces, están enfocados en las cosas aquí, porque no tienen la esperanza de las cosas del cielo, no tienen la esperanza de la vida eterna en el cielo. Por eso solo pueden pensar y estar enfocados en lo que tenemos aquí en el mundo. Entonces el primer enemigo que vemos ahí es el mundo. Después, mira la segunda parte de versículo 2, vemos el segundo es el diablo. Versículo 2, Efesios 2 dice: y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. Entonces es el príncipe de la potestad del aire, el padre de las mentiras, el diablo, Satanás. Muchas veces podemos tener dos perspectivas equivocadas del diablo. Muchas veces ignoramos el diablo. El diablo es este emoji que tenemos que tiene la cosa esas y es uno malito y pero no hace nada, no existe, no veo el diablo por ahí, el diablo no existe. La otra perspectiva estamos, no, el diablo está haciendo una obra ahí, estamos asustados, echando la culpa al diablo para todo, pensando demasiado en el diablo, dando demasiado crédito al diablo. Entonces hay dos perspectivas equivocadas. Podemos pensar que el diablo no hace nada, el diablo no existe, eso es una historia ahí, o pensamos demasiado en el diablo y creemos que el diablo hace muchas cosas cuando el diablo sí tiene poder. Es importante decir eso. Necesitamos entender que el diablo sí existe y el diablo sí tiene poder, pero su poder es limitado. Su poder es limitado y Dios es más grande. Pero no debemos temer al diablo, tener miedo del diablo, reprender al diablo. A mí no me gusta escuchar cuando alguien está orando y reprendiendo al diablo. Yo reprendo este espíritu, el enemigo. No, la oración es para hablar con Dios. Yo no quiero hablar con el diablo en mis oraciones. Porque personas están hablando con el diablo en sus oraciones. Cuando estás reprendiendo al diablo en tus oraciones, estás hablando con el diablo. ¿Por qué quieres hablar con el diablo? Yo no quiero ni pensar en él, no quiero hablar con él. Yo no quiero tener nada que ver con el diablo. Pero el diablo sí existe. El diablo sí tiene poder, pero su poder es limitado. Entonces no debemos ignorar su poder o su presencia. Y necesitamos saber que Dios tiene un plan increíble para cada uno de nosotros, pero es importante decir que el diablo también tiene un plan por nuestras vidas. Dios tiene un plan súper espectacular, maravilloso para nuestras vidas, pero el diablo también tiene un plan para cada uno de nosotros. Entonces, 1 de Pedro 5:8 habla de cómo es nuestro enemigo. Dice: sean prudentes y manténganse atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Entonces no le des demasiado crédito al diablo por los problemas que tú tienes, tus pecados, tus errores. Muchas veces queremos echar la culpa al diablo para todo. Y muchas personas quieren decir: es que no, es porque el diablo estaba ahí y por eso
yo cometí este error, echando la culpa al diablo para no tomar la responsabilidad de nuestros errores. Pero muchas veces cuando queremos echar la culpa al diablo, pero la mayoría de las veces nuestros pecados son por el tercer enemigo que tenemos, que vemos ahí en versículo 3. El mayor enemigo que tenemos no es el diablo, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, nuestra carne. Mira versículo 3, Efesios 2. Estamos en Efesios 2, versículo 3. Dice, en otro tiempo, todos nosotros vivimos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Entonces, no culpes al diablo y al mundo por tus errores cuando tu corazón, mi corazón, son perversos y engañosos. Eso es lo que dice en Jeremías 17 y 9, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. El pecado viene desde dentro de nosotros, de nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es pecaminosa. En algunas traducciones de la Biblia, cuando habla de la carne, dice la naturaleza pecaminosa. Porque es por nuestra naturaleza queremos pecar, tenemos malos deseos que no son las cosas que Dios quiere. Pero ¿qué dice el mundo? El mundo dice que todos nuestros deseos son buenos y deben cumplirse. ¿Y qué dice el diablo? El diablo nos dice que merecemos tener todas las cosas que deseamos, ¿cierto? Entonces el mundo dice, sí, si tienes este deseo, hazlo, está bien. Y el diablo te dice, si tú lo mereces, dale, ¿por qué no? Pero la Biblia nos enseña que nuestros deseos son pecaminosos, no son las cosas que Dios quiere. Y los deseos que tenemos son malos porque somos pecadores por naturaleza. ¿Cómo sabemos que somos pecadores por naturaleza? Buen ejemplo, los niños chiquitos. Nadie tiene que enseñar a un niño chiquito mentir o ser egoísta, ¿cierto? Aprenden, no sé de dónde, de su interior, de su naturaleza. Así somos. Yo fui un niño seguro, un mentiroso, ladrón, egoísta. No quiero echar la culpa a los niños de ustedes, ni mi hijo. Yo mismo, como un niño, 2, 3 años seguro, estaba diciendo mentiras, estaba robando la galleta de ahí o los dulces de ahí. Egoísta, mío. Es nuestra naturaleza, es pecaminosa. Podemos hablar mucho de la carne, de la batalla que tenemos dentro de nosotros contra la carne y el espíritu, pero no tenemos suficiente tiempo. Pero si quieren anotar, hay 2 capítulos en la Biblia que hablan mucho de esta batalla que tenemos con el espíritu y nuestra carne. Uno es capítulo 5 de Gálatas, y el otro es Romanos 8. Vamos a ver un par de versículos ahí en Romanos 8, pero Romanos 8 y Gálatas 5 hablan mucho más de este enemigo que tenemos que es nosotros mismos. Entonces Romanos 8 y Gálatas 5. Vamos a ver un par de versículos en Romanos 8. Romanos 8, versículo 5. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente puesta en la carne es enemiga de Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, si estamos viviendo en la carne, por los deseos de nuestra carne, no podemos agradar a Dios. Y dice ahí, cuando nuestra carne nuestra naturaleza es pecaminoso, y cuando vivimos conformes a la carne, ¿qué dice ahí? Estamos muertos espiritualmente, muertos en nuestros pecados. Entonces, ahí en los primeros 3 versículos ya estamos terminando la mala noticia, ya vamos a empezar con la buena noticia. Entonces, todos están, ay no, está mal, pero ahí viene la buena noticia. Entonces, ya ahí son los primeros 3 versículos, ahí en Efesios 2, son las malas noticias. Tenemos un gran problema, es el pecado. Tenemos 3 enemigos, el mundo, el diablo y la carne. Pero ahí viene la buena noticia.
La buena noticia es que tenemos un Dios que es más grande que nuestro pecado. Tenemos un Dios que es más grande que el diablo, más grande que el mundo, más grande que nuestra carne. Y Él ha hecho una obra para arreglar este gran problema que tenemos. Y vamos a ver su obra en los siguientes versículos. Vamos a ver 3 cosas de la obra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ver que Dios ha hecho una obra por nosotros. Dios está haciendo una obra en nosotros y quiere hacer una obra a través de nosotros. Entonces, primero vamos a ver la obra que Dios hizo por nosotros, empezando en versículo 4. Versículo 4 a 7 dice: pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia, por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Entonces había un gran problema, el pecado, pero Dios. Mira versículo 4, las primeras 2 palabras, ¿qué dicen ahí? ¿Qué dicen? Pero Dios, pero Dios, pero Dios. Esas 2 palabras son algunas de las palabras más lindas de la Biblia. ¿Por qué? Y no sé si ustedes saben, pero hay como más que 40 versículos con esas 2 palabras que dicen, pero Dios. Pero Dios, y siempre están en el contexto como una transición después de que vemos una circunstancia que no está bien, un problema o una batalla o lo que sea, y después, pero Dios, y vemos que Dios siempre es fiel. Entonces, Dios siempre aparece para hacer algo grande después de ver un problema así. Entonces, me imagino que nosotros también, cada uno de nosotros tenemos un testimonio así, ¿cierto? Con las palabras, pero Dios. Puede ser, bueno, alguien en mi familia murió, pero Dios me confortó y Dios fue suficiente. O puede ser, bueno, yo estaba muy enfermo, o yo tenía cáncer, pero Dios me sanó. O puede ser, yo estaba sin trabajo, pero Dios proveyó. Yo tenía una adicción, pero Dios me liberó. O estaba perdido, pero Dios me encontró. Estaba muerto en mis pecados, pero Dios me resucitó y me dio la vida eterna en Cristo Jesús. Ese es el mensaje del Evangelio que estamos viendo ahora mismo. Pero Dios, estas 2 palabras son muy lindas. Entonces, si quieres hacer un estudio de la palabra, busca los ejemplos de pero Dios, y cuando Dios hace una obra increíble, porque Dios siempre está obrando. Y entonces, qué lindas son las palabras, pero Dios. Pero cuando todo lo que nos rodea es malo, Dios sigue siendo bueno. Cuando las cosas parecen estar fuera del control, Dios es soberano. Cuando somos infieles o malos, Dios siempre es fiel y siempre es bueno. Entonces hay muy malas noticias. Hay un problema, el pecado, pero Dios es bueno, Dios es más grande. Y vemos aquí en versículo 4, Dios es rico en misericordia. Dios nos amó y por su gracia nos resucitó cuando estuvimos muertos en nuestros pecados. Entonces dice, pero Dios, quien es rico en misericordia. ¿Qué significa la palabra misericordia? Muchas veces escuchamos palabras así en la Biblia, muchas veces, pero no tenemos un buen entendimiento de lo que significa. Misericordia básicamente significa que no nos da lo que merecemos. Entonces, ¿qué merecemos? Nosotros en Romanos 6 nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, ¿qué merecemos si somos pecadores? ¿Pero Dios nos da la muerte? No, por su misericordia nos perdona. Entonces, como pecadores merecemos morir y estar separados de Dios por eternidad. Y dice, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia son salvos. Entonces, Él nos dio vida cuando estuvimos
aún muertos en pecados. Muchas personas creen esta mentira que, bueno, yo sé que necesito buscar a Dios en mi vida, necesito acercar a Dios en mi vida, pero la verdad es que tengo muchos problemas, tengo que cambiar algunas cosas de mi vida, tengo que limpiar mi vida primero y después voy a ir a la iglesia, voy a leer la Biblia o orar y voy a buscar a Dios. Pero ahora no, tengo demasiado problema en mi vida. Pero no es así. No tenemos que limpiarnos, cambiarnos para acercar a Dios. ¿Por qué? No podemos. Si estamos muertos en pecados, una persona que está muerta puede bañarse. No se puede hacer nada. Necesitamos que Dios nos resucita de nuestros pecados y Dios nos va a limpiar de nuestros pecados. Pero tenemos que acercarnos a Dios con nuestros pecados, arrepentidos, confesar nuestros pecados. Dice en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, no tenemos... Cuando estuvimos muertos en pecados, Cristo murió por nosotros. No es cuando después de cambiar mi vida, limpiar mi vida un poquito, después de Dios me resucitó y me salvó. No es así. Dios nos salva cuando estamos muertos en nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Cristo murió por nosotros y pagó esa deuda, porque la paga del pecado es la muerte y no tenemos que morir, porque ¿quién murió? Cristo murió. Cristo pagó esta deuda. Estuvimos separados de Dios con esta deuda del pecado, pero Cristo pagó el precio. Y cuando Cristo resucitó, Él venció el poder de la muerte para darnos vida en Él. Entonces, alguien muerto no puede salvarse a sí mismo. Pues no puede hacer nada por sí mismo. Entonces se necesita un milagro para volver a la vida. Por eso nuestra salvación es un milagro. Muchas veces personas quieren ver milagros hoy en día, de un show de milagros y cosas así. Y no vamos a hablar del tema, pero el milagro más grande que vemos hoy en día, que Dios hace todos los días, es la salvación de un pecador. Porque la transformación de una vida. Porque cuando alguien está muerto, necesitan un milagro para tener vida otra vez. Y no es cualquier otra vida, es la vida eterna, la vida abundante con un propósito en Él. Entonces, seguimos en versículo 6, dice, y juntamente con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales para mostrar en las edades venideras las superabundantes riquezas de su gracia por su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. A mí me encantan estas palabras o esta traducción que dice las superabundantes riquezas de su gracia. Esa es la gracia de Dios para nosotros. Es una superabundante riqueza. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa gracia? Ya hemos hablado de la misericordia, que no merecemos, no recibimos lo que merecemos, que es la muerte, pero ¿qué recibimos? Recibimos gracia, recibimos salvación. ¿Qué significa gracia? Bueno, les voy a dar un ejemplo. Pueden imaginar que están ahí manejando por el centro a las 5 de la tarde y tienes pico y placa. Y estás por ahí tranquilo, ay, no tengo pico y placa. Y de ahí es alguien, un agente de tránsito. Dice, y tú, ay, van a llevar mi carro, me van a dar una multa, ¿qué voy a hacer? Y entonces dicen, Señor, ¿tú sabes que tú tienes pico y placa? Y tú, sí, yo sé, tengo pico y placa. ¿Tú sabes que te puedo dar una multa? ¿Puedo llevar tu carro? Sí, yo sé, eso es lo que merezco. Pero no te voy a dar la multa, no voy a llevar tu carro. Pero ¿sabes qué voy a hacer? Este carro que tienes bien feo, te voy a regalar otro carro, te voy a regalar un carro nuevo. ¿Cómo así? Eso es algo chistoso, porque sabemos que algo así nunca pasaría en la vida. Pues Dios puede hacer milagros, ¿no? Puede ser, pero así es la gracia de Dios. Es una locura así. Es algo que merecemos morir
y recibimos vida eterna, recibimos una vida con un propósito, recibimos una relación con nuestro Creador, con Dios, recibimos amor, misericordia, gracia, paz, gozo. Su gracia es increíble, es increíble. Por eso cantamos, gracia sublime es. Cantamos de su gracia. Su gracia es espectacular, es maravilloso, es algo que no tiene sentido. No tiene sentido si alguien de tránsito dice, hey, tiene pico y placa, no te voy a dar una multa, te voy a dar otro carro nuevo. Eso no tiene sentido, es una locura. Así es la gracia de Dios por nosotros. Como pecadores merecemos morir, pero recibimos vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, esta es la obra que Dios hizo por nosotros en la cruz. Y también Dios hizo una obra por nosotros en la cruz, pero también hace una obra dentro de nosotros. Vamos a ver ahora la obra de Dios en nosotros, la obra que Dios hace en nosotros. Versículo 8 y 9 son versículos súper conocidos en la Biblia, pues son el Evangelio. Ahí está, versículo 8, porque por gracia son salvos por medio de la fe, y eso no de ustedes, pues es don de Dios, no es por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ya hemos visto que Cristo hizo la obra por nosotros en la cruz para perdonarnos, limpiarnos y darnos salvación. Y cuando confiamos en su obra en la cruz y empezamos una relación con Él, nacemos de nuevo y Dios empieza a hacer una obra en nosotros, dentro de nosotros. Viene su Espíritu dentro de nosotros, nacemos de nuevo y nos perdona de nuestros pecados, nos limpia de nuestros pecados y empieza a transformar nuestras vidas. Pero esta obra de transformación en nosotros, nuestras vidas son diferentes hoy en día por la gracia de Cristo, y es porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Por eso, después de recibir a Cristo como tu Salvador, muchas veces en los primeros años como cristiano hay muchos cambios en tu vida, y de pronto tus amigos o primos o hermanos dicen, hey, ¿qué te pasó? Eres diferente. ¿Qué pasó contigo? ¿Qué pasó en tu vida? Y no podemos decir, imagínate, es que yo empecé a ir a la iglesia, empecé a estudiar juicioso, empecé a ir a esta clase y este programa, a escuchar esos mensajes y leer muchos libros, y hice todas esas cosas, y por eso yo soy así, yo soy diferente, porque yo estaba juicioso trabajando para cambiar mi vida. No, tú no hiciste nada, yo no hice nada. Es la obra de Dios en nosotros. Podemos buscar a Dios, acercarnos a Dios, pero Dios es quien viene en nuestra vida y hace esta obra dentro de nosotros. Por eso dice, no es por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia que somos salvos, por medio de la fe. Ni la fe de confiar en Cristo es algo que nosotros no podemos decir, es porque yo decidí confiar en Cristo. No, Cristo es quien transformó nuestra vida. Cristo es la obra de Dios en nuestra vida. Un ejemplo de eso es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, quien escribió esta carta de Efesios, Dios transformó su vida, pero en una manera maravillosa. Él era un fariseo persiguiendo a los cristianos, pues como el enemigo de la iglesia de Jesucristo. Pero después conoció a Jesucristo y Cristo transformó su vida, y él empezó a servir al Señor como misionero, plantando iglesias, predicando, haciendo discípulos, haciendo cosas increíbles para el Señor. Pues él escribió la mayoría del Nuevo Testamento. Pero mira lo que dijo Pablo acerca de los cambios en su vida. 1 de Corintios 15, 9 y 10. Pablo dice así: pues yo soy el más insignificante de los apóstoles, y no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia para conmigo no ha sido en vano, más bien yo he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Me encantan esos versículos. Pablo está diciendo, no soy yo, es la gracia de Dios.
Yo soy diferente, sí, yo estoy juicioso sirviendo al Señor, estoy trabajando, estoy haciendo las cosas bien, pero no es porque yo soy bueno, es por la gracia de Dios en mi vida, es por la gracia de Dios en mí. Entonces, Pablo fue juicioso, Dios transformó su vida, pero Pablo no puede decir, es porque yo soy Pablo. No, es porque Cristo murió en la cruz y me salvó, me limpió, me dio vida, me dio un propósito, hizo una obra en mi vida. Entonces, la gracia puede ser algo no complicado, pero cuando muchas personas no entienden qué significa la gracia de Dios. Por ejemplo, piensan, bueno, pero si la gracia es que recibimos lo que no merecemos, Dios es bueno, no importa si soy malo, voy a seguir siendo malo, voy a seguir viviendo en pecados, Él me va a perdonar. Así es su gracia, ¿cierto? No depende de lo que hago yo, porque voy a cambiar mi vida. El pecado está bien, se siente bien, es chévere, es divertido, entonces voy a seguir en pecado porque la Biblia dice cuando hay pecado, Dios tiene gracia. Muchas personas tienen la pregunta que vemos en Romanos 6.1. Romanos 6.1 vemos, pues, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que abunde la gracia? Entonces, si Dios me va a perdonar y me va a amar, incluso si estoy pecando, entonces ¿por qué voy a dejar de pecar? ¿Puedo permanecer en el pecado y recibir más gracia? Mira cómo respondió a esta pregunta, versículo 2. De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en él? Entonces, para responder a la pregunta, entonces, ¿voy a seguir en pecado porque Dios me va a perdonar? Sí, así es. Claro que no es así. Estábamos muertos en pecado, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo y también nos hizo muertos al pecado. Eso es lo que dice en versículo 12, Romanos 6.2, porque los que hemos muerto al pecado. Entonces estuvimos muertos en pecado, sin vida espiritual, sin propósito, sin vida eterna, pero cuando recibimos la gracia de Dios en nuestra vida y su misericordia, tenemos una nueva vida en Él y ya no estamos muertos en pecado, estamos muertos al pecado. Entonces, cuando estuvimos muertos en pecado, no estuvimos capaces de responder a las cosas de Dios, porque no había el deseo en nuestro corazón para buscar a Dios, para estudiar su palabra, para ir a la iglesia. Pero cuando Dios nos dio vida juntamente con Cristo, ahora tenemos el deseo de seguir a Dios, de ir a la iglesia, de leer la palabra, de orar, de alabar al Señor, de obedecer al Señor. Es un cambio de nuestros deseos y estamos muertos al pecado. Ahora no tengo los deseos que tenía antes, de viviendo en pecado, de dinero y muchas chicas y mucho dinero y drogas y fiesta y todas esas cosas. Porque ya estoy muerto al pecado. Y no estoy diciendo que ya no tenemos tentación, porque sí tenemos tentación, ¿cierto? Todos tenemos tentaciones, pero cuando nacemos de nuevo, nuestro mayor deseo ahora es conocer a Dios, agradar a Dios y glorificar a Dios. Vamos a tener tentaciones, pero antes, cuando había tentación, no era una tentación, era un deseo y bueno, voy a hacerlo, voy para eso. Pero ahora tenemos el deseo de seguir a Dios, obedecer a Dios, porque somos nuevas criaturas en Él. Entonces, un cambio de deseos. Y bueno, entonces este cambio en nosotros no es la obra de Dios en nosotros, no es la gracia de Dios que nos enseña. Me encantan esos versículos. Vamos a leer rapidito en Tito, ya casi estamos terminando, en Tito 2, versículo 11 a 14. Tito está por ahí cerquita al Timoteo. Entonces, Tito 2, 11 a 14 habla de cómo la gracia de Dios nos transforma, cómo la gracia de Dios nos enseña. Tito 2, versículo 11. Porque la gracia salvadora de Dios se ha manifestado a todos los hombres, enseñándonos a vivir de manera prudente,
justa y piadosa en la edad presente, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas, aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación de la gloria del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Vamos a terminar ahí. Entonces, la obra de Dios por nosotros en la cruz nos salvó, pero después su gracia hace una obra en nosotros y nos enseña cómo vivir para la gloria de Dios. Somos perdonados. Por ejemplo, si alguien recibe gracia, por ejemplo, el ejemplo del pico y placa, muchos creen, pero si estoy manejando con pico y placa y no me va a dar una multa y me va a dar un carro, bueno, voy a seguir manejando con pico y placa, vamos a ver si me quieren regalar otra cosa. Y a veces pensamos así con el pecado, bueno, Dios me va a perdonar y Dios es bueno conmigo, no importa si tengo este pecado en mi vida, pero no es así. El propósito de la gracia es enseñarnos de no vivir en el pecado, de vivir como Dios quiere. Dice ahí, vivir de manera prudente, justa y piadosa, renunciando a la impiedad y a las pasiones mundanas. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza bienaventurada. Tenemos la esperanza que algún día vamos a estar en la presencia de Dios. Entonces es la obra de Dios por nosotros en la cruz que nos salvó. Después su gracia hace una obra en nosotros y nos enseña cómo vivir para la gloria de Dios. Y esa transformación en nosotros, es importante decir, es un proceso de toda la vida. No es bueno, ya tengo 10 años siguiendo al Dios y ya soy transformadísimo, ya soy súper cristiano, un discípulo fiel, comprometido. No, toda la vida, es un proceso. Y todos nosotros estamos en el proceso, algunos están en los primeros pasos, otros tienen más años, por eso necesitamos gracia uno por los otros también, porque de pronto alguien viene aquí, estaban fumando cigarrillos ahí afuera y están en la iglesia, ¿cómo así? Pero tú no sabes, de pronto esta persona tiene 2 meses siguiendo al Señor, de pronto tiene 1 año o un par de meses, están en los primeros pasos. Necesitamos tener gracia uno por los otros. Entonces Dios hace una obra en nosotros por su gracia. No es la obra de Tim, es la obra de Dios. Y la última cosa que vamos a ver es que la obra que Dios hace a través de nosotros. Entonces primero Dios hizo una obra por nosotros, en nosotros, y también Él quiere hacer una obra a través de cada uno de nosotros. No solo, muchos creen, pero solo los pastores o los misioneros, o Dios quiere hacer una obra a través de ellos. No, Dios quiere hacer una obra a través de cada uno de nosotros. Vamos a ver qué dice el versículo 10. Es el último versículo, estamos en Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, este es nuestro propósito en la vida. Primero es conocer a Dios, confiar en Él, tener una relación con Él, y después es haz que Dios sea conocido por todo el mundo. Dice ahí que somos hechura de Dios. ¿Qué significa la palabra hechura? Hechura no es una... español es mi segundo idioma, nunca he escuchado a alguien diciendo hechura en una conversación, no es una palabra normal para nosotros, de pronto para ti sí, pero para mí no. Pero igual la Biblia no fue escrita en español, entonces en el idioma original, en el griego, hechura significa poema o una obra del arte, Y cuando tú ves una obra del arte ahí que es una obra súper hermosa, tú no estás diciendo, wow, qué buen trabajo, no estás felicitando a la obra diciendo, hey, buena obra, muy bien. No, estás preguntando, ¿quién es el artista? ¿Quién hizo eso? Porque la obra del arte no hizo nada, ¿no? La obra del arte estaba ahí recibiendo la pintura del artista, pero el artista es quien hizo la buena obra. Entonces no es para decir, wow, esa buena obra está buenísima, mira, ¿quién es? ¿Quién hizo eso? La gloria no es para la obra, la gloria es para el artista, quien hizo el arte. Entonces somos hechura de Dios, somos obras del arte del Señor.
¿Qué significa eso para nosotros? Cuando las personas pueden ver cosas buenas en nuestra vida, buenos cambios en nuestra vida, no es para nuestra gloria, no es para decir, bueno, es que yo estaba aquí recibiendo la pintura y estaba ahí juicioso y no. Reflejamos la bondad de Dios cuando amamos y servimos a otras personas, reflejamos la bondad de Dios. Si hay algo bueno en mí, no es porque Tim es buena persona, es porque Dios ha sido bueno conmigo. Entonces, Dios quiere hacer una obra a través de nosotros por nuestros testimonios. El propósito de hacer una obra en nosotros es para que podamos decir Dios a otras personas que no conocen al Señor. Entonces, como les dije antes, cuando hay algunos cambios en su vida, muchas personas van a decir, wow, pero tú has cambiado, qué bueno, ¿qué pasó en tu vida? El propósito de la obra en nosotros es para decir, hey, ¿sabes qué pasó en mi vida? Cristo me transformó. Yo empecé una relación con Dios, tengo un propósito ahora en la vida, ahora yo sé de dónde soy y yo sé a dónde voy después de la muerte. Y la idea es, tenemos que compartir ese mensaje con otras personas, porque Dios ha hecho una obra en nosotros, Dios hizo una obra por nosotros, pero hay muchas personas que están muertos en sus pecados y no tienen esta esperanza que tenemos nosotros. ¿Sabes cuántas personas hay aquí afuera de este edificio, en las calles, por acá y por toda Cartagena, y no solo Cartagena, pero todo el país y todo el mundo, que no tienen la esperanza de la vida eterna? Están muertos en sus pecados. Entonces, por eso somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El propósito de hacer buenas obras no es para decir, no vamos a Tierra Bomba para dar mercado a la iglesia allá, para decir, somos Calvary, somos muy buenas personas aquí y somos muy generosos y encantamos hacer buenas cosas. No, es porque Dios ha sido bueno con nosotros. Queremos hacer buenas obras así, sirviendo a otras personas, bendeciendo a otras personas para la gloria de Dios. Así otras personas van a decir, wow, yo quiero conocer a este Dios. Si este Dios es así, generoso, bueno, amoroso como ustedes, yo sí quiero conocer a Dios. Quiero terminar con un versículo, Mateo 5:16, dice, así alumbre la luz de ustedes delante de los hombres, de modo que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Entonces, el mundo está lleno de oscuridad, está lleno de pecado, tinieblas, y es por eso que todos estamos llamados a reflejar la luz de Cristo en este mundo que necesita luz, necesita esperanza. Estábamos muertos en nuestros pecados, pero ahora estamos vivos en Cristo. Pero todavía hay muchas personas que no. Por eso necesitamos hacer buenas obras para su gloria. Necesitamos contarles a otras personas sobre la obra de Dios para ellos en la cruz. Cuando Dios hace una obra en nosotros, las personas van a decir, ¿qué pasó? Y podemos decir, Cristo murió en la cruz por mí, Cristo me transformó, Cristo me resucitó porque yo estaba muerto en mis pecados. Entonces toda la gloria es para el nombre de Jesús. Este es nuestro propósito en la vida. Primero es encontrar la vida en Cristo y después permitir que Dios use nuestras vidas para su gloria. Amén. Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres un buen Dios. Señor, nos amas tanto. Gracias, Señor, porque ya no estamos muertos en nuestros pecados. Tenemos vida eterna en Cristo. Gracias por la obra que Cristo hizo en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Señor, por la obra que tú has hecho en cada uno de nosotros y sigues haciendo, Señor. Gracias, Señor, por tu gracia cada día. Gracias que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor. Siempre necesitamos más misericordia, más gracia, más amor, Señor. Ayúdanos, Señor, a crecer en tu gracia, Señor. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Sigues haciendo una obra en nosotros, Señor. Señor, haz una obra a través de nosotros, a través de tu iglesia, Señor, en esta ciudad. Queremos ver Cartagena, Señor, transformada por tu gloria.
Solo tú puedes hacer eso, Señor, a través de nosotros, tu iglesia. Te amamos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.